Regresamos a Despierta con CDN. Hoy nuestro invitado es el señor Antonio Taveras Guzmán, empresario, senador de la provincia de Santo Domingo, presidente de la Comisión de Justicia del Senado. Hoy nosotros hablamos del Código Penal, del proyecto de ley para penalizar las estafas piramidales y además algo que no podemos dejar afuera, que es la ley que se supone debería poner límite a lo que está sucediendo con los medios digitales. Buenos días, don Antonio. Bien, muchas gracias a todos. Yolisa, Joven, Catherine, Nelson, gracias por la invitación. Senador, sin muchas expectativas, la primera pregunta sobre el Código Penal. Digo muchas expectativas porque es una película repetida. Es como el saludo de Año Nuevo, que dice lo mismito del año pasado. Bueno, yo me gustaría que empezáramos comentando el Código Laboral. El laboral, usted está en la comisión sí, ahí. Claro, bueno, lo nuevo es que no se va a tocar la cesantía, pero nadie pensaba, excepto algunos empresarios, que lo iban a hacer. Que iban a tocar la cesantía. No. Mire, el Código Laboral, pues ayer tocó el tema de la cesantía, pues decidimos dejarla tal como vino de la discusión de obreros. O sea, que no tocarla. No la tocamos, la votamos tal como está en el antiguo Código Laboral. ¿Por qué? Mira, si tú me preguntas cuál es mi concepción sobre eso, yo pienso que la cesantía en un momento dado tendrá que cambiarse tratando de no quitarle derecho a los trabajadores, porque es una economía de salario muy baja. Cambiarla al seguro de cesantía, ¿no? Sí, hay muchas modalidades, pero es un momento donde el país está muy convulsionado, entonces yo mismo dije, no hay por qué entonces crear más crisis de la que ya tenemos. Entonces, pero llegará su momento en que eso hay que revisarlo, porque miles y miles de pequeños y medianos empresarios no pueden asumir ese pasivo laboral. Entonces, el tema es también que tampoco podemos quitarle más a los trabajadores. Y yo estoy consciente, soy empresario, estoy consciente de eso. Entonces, hoy, a las 9 de la mañana, saliendo de acá, pues vamos a continuar ya con los demás artículos del Código Laboral. Pero se discutió, senador, a profundidad, porque usted dice, o sea, usted está de acuerdo, pero dice, este no es el momento. Mire, pero se discutieron las alternativas. Todo en la comisión se discute. La gente, y es un tema que a veces a mí me da cierto coraje, la gente entiende que los senadores, los congresistas no trabajan. Pero cada uno de nosotros, por ejemplo, yo estoy en 7 comisiones normales, dirijo la Comisión de Justicia, que es por donde pasan casi el 90% de los proyectos. Pero además de eso, estoy en 20 comisiones especiales, porque el trabajo, comisión del Código es una comisión especial. La comisión del penal, del Código Penal, es una comisión especial. La comisión de Seguridad Social es una comisión especial. Más la asamblea, más todos los proyectos, o sea que no es fácil. Pero claramente, algo, usted dice que no es el momento, pero no sé qué mes fue, pero fue en 2013 que se comenzó a discutir. Y el tema de la cesantía es exactamente el mismo, 2013. Mire, lo que pasa es que yo pienso que hay que avanzar en la reforma que podamos consensuar ahora, ¿usted entiende? Que podamos consensuar ahora. Yo sé que hay mucha dificultad en el sector empresarial, en los pequeños y medianos empresarios, los micros, la MIPYME, con el tema de la cesantía. Entonces, más adelante eso hay que resolverlo. Como hay que resolver también y profundizar los cambios en ese mismo código de trabajo que yo pienso que no están dadas, no están en esta nueva versión que estamos aprobando, todas las reformas que tenemos que darnos en un nuevo código de trabajo. ¿Y con el seguiremos discutiendo más adelante. ¿Y con el Código Penal usted piensa lo mismo, senador? O sea, bajo esa premisa de que este no es el momento, de que eso lo podemos discutir después, con el Código Penal se habla mucho de eso. Aprobemos este Código Penal y después hablamos por aparte del tema de las causales. No, ahí es algo diferente. Algo diferente. Mire, ahora mismo se están discutiendo 5 códigos penales. Se fusionaron los 5. Nosotros tenemos una propuesta de un nuevo código penal que se elaboró durante varios meses con 5, 8 o 10 jóvenes penalistas que nos acompañan.
y hemos hecho una oferta de un nuevo código laboral muy moderno, Código muy penal. moderno. Entonces, estamos avanzando en la discusión. Hoy a las 2 también se reúne hasta las 6 de la tarde la Comisión del Código Penal. Y seguiremos avanzando. Las 3 causales, aunque yo la defiendo, porque es un tema de derecho y es un tema médico también, pero no va a ser el obstáculo para que nosotros no podamos avanzar. ¿De acuerdo? Cuando usted se sienta en una mesa de conversación, de negociación si se quiere, con ideas diferentes, pues hay que ser capaz de llegar a consenso por el bien del país. ¿Qué de moderno? Perdón, Fede. ¿Qué de modernidad tiene este nuevo código que usted está introduciendo? Bueno, son muchas, son muchas. Hay temas de cúmulo de la pena, que ya lo habíamos tenido. Hay temas de cambios fundamentales, en la visión de la justicia, Son muchos. Cuando empezó la discusión del Código Penal, hace 25 años probablemente, que todo el mundo se ha olvidado del Código Civil. Bueno, yo tengo en la Comisión de Justicia el Código de Procedimiento. El comercial y todo. El procedimiento criminal también, Sí. penal, que es también un código muy importante que hace mucho está rondando, y sacamos una subcomisión en la Comisión de Justicia y estamos ya discutiendo también para inmediatamente aprobemos el Código Penal, pues aprobemos también el Código de Sobre todo con la Procedimiento. sentencia del Tribunal Sí, Constitucional. sí. Pero al respecto, el punto de quiebre a la cesantía es al Código Laboral lo que las 3 causales es al penal. La solución será encapsular, en algún momento se habló de discutir eso fuera, en una ley especial. Nosotros propusimos una ley especial cuando se abordó la discusión en el 21-22. Correcto, por eso. Sí, propusimos, es un proyecto de ley que está ahí. Pero entonces Pero podría... creo que, fíjate, el tema de las 3 causales está prácticamente mitad cuando usted hace las encuestas en la población. Entonces es un tema que requiere mayor discusión. Pero el tema es que un artículo está parando 400 y pico No, de eso no artículos. es verdad, eso es lo que se le ha querido vender a la población. ¿Y cuál es la ¿Y verdad? cuál es entonces la Bueno, realidad? yo no la sé, Tampoco. no la sé. Lo que pasa es que nosotros aprobamos un código penal en el 21-22 con una bicameral, que fue un código muy avanzado. Sobre eso fue que nosotros trabajamos de nuevo, tratando de aumentar los cambios positivos dentro de ese código. Y ese código pues se enchivó en la Cámara de Diputados. Yo no sé por qué ¿Hay razón. justificación teniendo el No, partido ninguna, de gobierno ninguna, mayoría en el Congreso? Ninguna. Y yo pienso que ahora hay una mayor claridad y mayor voluntad política para que este código se apruebe. Y repito, el tema de las 3 causales no va a ser obstáculo, Pero es raro, Como senador. no lo fue el 21-22 cuando aprobamos ese código, que yo digo que era muy avanzado y sobre el cual estamos trabajando. Pero es raro porque el PRM tiene mayoría en el Congreso, ha vendido En todos siempre los que quiere. sentidos. Mira, te sabes Y que cuando quiere aprobar un usted- proyecto, lo aprueba. Eso pero uno no usted lo sabe, entiende. Es una constitución, ¿verdad? No seamos Claro. ingenuos. No, por eso te estoy diciendo. La Hay- pregunta tampoco es ingenua. No, es verdad, pero hay muchos intereses que a veces no se ven. Así es. ¿Te entiendes? Decía Balaguer que es más en la política lo que no se ve que lo que se ve. Es más Bueno, lo que eso no lo se ve decía que lo don que se ve. Juan a partir de una frase de José Martí, ¿entiende? Pero es así. Yo no recibo presión de nadie. Pero ¿usted cree entonces que no hay en este momento condiciones, voluntad, que los intereses tal vez sobrepasan la decisión o la necesidad que tiene el país de tener un código penal? No es así. No es así. No hay presión y creo que en aquel momento, no sé qué pasó, que se quedó en la Cámara de Diputados, pero en este momento creo que hay condiciones que han cambiado. Entonces yo pienso que existe la voluntad política
tanto del PRM como de la Fuerza del Pueblo, que son los que confluyen en el Senado, y del PLD en la Cámara de Diputados. Senador, en lo que habemos código, la sociedad sigue enfrentando, evolucionando y enfrentando grandes desafíos de sofisticación del crimen. Hemos visto en los últimos años cómo, sobre todo con la complicidad, por decirlo de alguna manera técnica, no penal, de las redes sociales, algunos esquemas tradicionales como los Ponzi, por ejemplo, la pirámide Ponzi, las estafas piramidales. Nosotros propusimos, Al perdón que te interrumpa. No, la pregunta es precisamente cuál es la propuesta que ustedes habían puesto de poder un poco enfrentar mediante vías de leyes especiales un flagelo que está sobre todo golpeando a los sectores más desposeídos, que son víctimas de él. Mire, aunque eso va también en el Código Penal. Correcto. La Superintendencia de Banco, pues hace un tiempo propuso 2 proyectos de leyes, uno para el tema de los embargos retentivos y otro sobre la estafa piramidal. Pues ese proyecto lo habían canalizado ellos a través de las ex senadoras Farideh Raful, pues perimieron y entonces hablaron con nosotros, la oficina nuestra allá en el Senado, y para que nosotros lo propusiéramos. Le hicimos algunos cambios con ellos y lo propusimos. Entonces se está discutiendo, porque el tema de la estafa piramidal es que no hay mecanismos legales como condenar a un tipo como Mantequilla, tú sabes, Sí. y por eso la necesidad de la ley. La ley ya se aprobó en la Comisión de Justicia la semana pasada y ya se va a proponer al Pleno del Senado, creo que el martes que viene. O sea que avanzamos con eso también. El Senado está avanzando mucho. Hay mucho trabajo, hay 18 senadores nuevos que están bastante integrados. De hecho, vienen las elecciones del Senado ahora, en 2 meses. Hay un grupo de senadores donde yo estoy, que queremos cambio en la presidencia del Senado, claro. ¿Y cuáles son los postulantes? ¿Se sabe ya? O los aspirantes, podría decirse. Bueno, yo aspiro a ser presidente del Senado y tengo una propuesta de cómo hacer avanzar más el Senado. El Senado, repito, en esta gestión ha estado, y en la gestión de don Eduardo, en la gestión del PRM, ha estado avanzando mucho, pero yo pienso que se puede avanzar más. Y se puede avanzar más en el sentido de que el Senado hay que fortalecerlo institucionalmente. El Senado tiene que cambiar sus reglamentos internos y tiene que adaptarse a los tiempos tecnológicos también. Pero también el Senado tiene que ser, como es la casa de la democracia, tiene que democratizarse más de cara a la población y de cara a todos los senadores. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo una propuesta que esperamos que la mayoría de los senadores nos acompañen en esa propuesta. Senador, vamos a hacer una pregunta general sobre la transparencia, porque usted siempre ha sido un abanderado de esto, de la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, por el adesentamiento de la vida pública. Pero no sé cuál ha sido su vocación. El PRM, los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se le hace muy difícil apoyar la interpelación de un funcionario. Usted me dirá, interpelamos al canciller, no, porque el canciller dijo yo voy y fue el solo. Ahora la oposición, se unieron todos los partidos, para que ustedes vean que no solamente fue la reunión de ayer, todos los partidos pidieron interpelar a la ministra del Interior y se mandó una comisión. Escribe el Caribe hoy que eso es el mensaje para no interpelarla. No necesariamente. No, claro que sí. Se puso el ejemplo, Alberto Ten, el director de la policía anterior, otras anteriores, lo invitó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 16 veces y no fue. Y el anterior a él también. A usted en el Senado, interpelación de Gloria Reyes, no, a una comisión, que incluso usted tuvo que aclararle a ella, usted tuvo la interés de decir, Gloria, espérate. Eso no ha terminado ahí. No, sí, pues ella dijo como que No, ya. lo que dije. Sí, dio la sensación como que la absolvieron. No, Gloria, nosotros te escuchamos. Eso fue un gesto muy bueno de parte suya. Entonces, la transparencia tiene mucho que ver. Ustedes son el primer poder del Estado. ¿Qué brega que da a interpelar a un funcionario que rinda cuenta? Entonces, le hago una pregunta y le digo que es general, por eso, que habla muy mal de ustedes. ¿Cuál es la complicación? Sí, nada, que rinda. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con que
se llame a los funcionarios cuando haya que llamarlo ante el Congreso para que dé explicaciones de sus actuaciones frente a la población. Totalmente de acuerdo. De hecho, hubo un momento en el 21 que nosotros hicimos 2 resoluciones llamando a los ministros a que fueran al Senado a explicar lo que encontraron y explicar qué iban a hacer. Eso fue el primer año de gobierno. Algunos fueron, otros no fueron. Allá ahora en el Senado, pues hemos estado llamando a varios funcionarios. Yo propuse, cuando se tenía la discusión sobre el contrato de los aeropuertos, que llamáramos al Senado a todos los funcionarios y a la comisión que firmó ese contrato para que le aclararan a la población todo sobre ese contrato. Fueron todos allá y explicaron y aclararon. Nosotros también hicimos un llamado para que fuera el ministro de Relaciones Exteriores allá y fue y explicó lo que tenía que explicar. De manera que es normal en una democracia, en un país donde el Congreso juega un rol fundamental en la democracia, que los funcionarios vayan a rendirle cuenta al país en el espacio de este órgano. También, y darle chance a la oposición. Iván Lorenzo, a todo el que quiera, enroqueció allá Iván Lorenzo llamando a todos gente. los que estamos en función pública estamos en el deber y en la obligación de rendir cuentas permanentes. Senador, la ley de libre acceso a la información, la ley de libre expresión de la información y la difusión del pensamiento, está causando, digamos que, molestias en algunos representantes de canales de YouTube y medios digitales. Esto se acompaña con videos de últimos días de personas que dicen una cantidad de ofensas, hablan de cosas que serían irrepetibles para nosotros en este espacio y a esta hora del día. Así es, de funcionarios públicos, de otras personas. Aquí se le dice narcotraficante, ladrón a cualquiera. No significa que ahora se diga algo que antes no se decía, antes se decía también, pero lo decían otras personas. Hay una especie de discusión a la que pareciera que los congresistas le huyen porque se han presentado proyectos de ley que luego los mismos congresistas retiran. ¿Le preocupa a los senadores, a los representantes del Congreso, del partido de gobierno, lo que está pasando con los medios de comunicación digitales o no? Bueno, a mí me preocupa. La prensa juega un papel fundamental en la democracia. Juega un papel fundamental informando con veracidad, con claridad, con responsabilidad. Estamos viviendo una época donde las informaciones se han masificado debido a la tecnología. Cualquier persona que tiene un celular en la mano, pues cree que es un informador, Así es. que es un periodista y que también tiene la libertad de difamar, de deshonrar a los demás. Y eso no es correcto, ni se puede permitir. Donde no hay regla hay desorden. Entonces, no se puede confundir atentado a la libertad de prensa con poner orden y poner regla. Yo soy un senador y me debo en mi función pública al escrutinio público. Pero sobre mí y sobre cualquier persona pública tiene que decirse la verdad. Tiene que decirse la verdad, no inventar cosas. A mí me dio mucha pena una comunicadora ayer, hablando barbaridades irrepetibles sobre Faride y otra persona. Irrepetible. Así es. Desmontándome yo del avión, que andaba con mi esposo en una vacaciones los otros días, pues ya me quita el celular, me lo da cuando llegamos. Cuando yo prendo el celular, pues veo una información diciendo que yo tengo un
una relación con una persona y que le estoy protegiendo en sus cargos. ¿Usted? Sí. Ah, Yo ahí me estresé, me molesté ¿De esa misma mucho. comunicadora? ¿Eh? ¿De esa misma comunicadora que dijo lo de Farid o no? No, otra. otra. Y la verdad es De que... esa manada. De esa manada. No, y decías cosas que yo no sé dónde las sacó. ¿Y qué va a hacer usted con o eso? sea, se enteró usted en ese momento de cosas que supuestamente usted está haciendo. Sí, sí. ¿Qué va a hacer usted con eso? Es la pregunta que también podríamos hacerse la Faride, ¿no? Claro, a Farid, a Milagro Germán, Mira, a los fiscales que están Ojo, siendo ojo, mencionados. una Cuando cosa, eso senador. sucede, pues lo primero que uno quiere es demandar. Ajá. Bueno, Y lo ese es correcto. otro problema. Ajá. Tú- Ojo, los abogados que dicen que esta ley de libre acceso dice no es necesaria porque para eso está la ley que protege el tema de la difamación, etcétera. Entonces, Es diga usted. necesario. El Código Civil. Es necesario. Mire, ¿Cuál es la tendencia a mi comisión de internacional en ese aspecto? justicia llegó un proyecto de ley que luego la opinión pública la bautizó como Ley Mordaza. Sí. Sí. Eso fue un proyecto de la senadora Melania Salvador. Cuando llegó a la Comisión de Justicia, nosotros transformamos ese proyecto de ley. Y fue un proyecto de ley muy positivo. ¿Qué pasa? Por lo que le decía a ustedes que el Senado hay que modernizarlo, tecnificarlo, pues tomaron ese proyecto de ley viejo sin modificación y lo sacaron a la luz pública y sobre esa base la opinión pública se hizo una idea. Pues yo salí a defender el proyecto cambiado, transformado de la Comisión de Justicia. Pero ya se había creado una Ya narrativa. se había creado, ¿te entiendes? Pero yo pienso que hay que crear reglas. Yo sé que es difícil en un mundo como el que vivimos. Entonces usted piensa en demandar, pero se quedó en esa idea. Uno lo primero que hace es pensar en demandar, pero Bueno, cuando tú analizas la situación, a veces ni vale la pena. Pero ¿por qué no vale la pena? Porque cuando ustedes deciden, los políticos, no hacer nada, no están dándole una cancha más amplia a las personas que ustedes entienden que los difaman. Porque Bueno, no hay consecuencia para eso. Hay personas que sí, que vale la pena demandar. Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo y apoyo lo que está haciendo Altagracia Salazar, lo que está haciendo Juan Bolívar, Ruchi, con la demanda, y María Cela también, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero hay personajes que tú le das más brillo, ¿te entiendes? Demandándolo. Yo he hecho demanda al respecto, yo he hecho demanda. ¿y Que cómo le ha aunque ido en ese proceso? Lo han archivado, lo han archivado. Hipólito Mejía me cuenta que duró 5 años con una demanda y al final de 5 años yendo toda la semana, 15 días, ¿te entiendes? Entonces, mira, yo pienso que eso hay que reglamentarlo, ese libertinaje de prensa no puede ser y no se puede confundir eso con atacar libertad de prensa. No, hay que reglamentar. Senador, denos su opinión sobre la reciente reunión entre los expresidentes y el presidente de la República, Luis Abinader. Hacíamos algunas consideraciones al principio y el camino que parece que va a tomar eso estará en el Consejo Económico y Social. Su opinión de lo que ocurrió ayer y lo que podría ocurrir en el CES. Mira, yo pienso que ha sido una posición muy madura del presidente Luis Abinader de consultar al liderazgo nacional que representan los expresidentes. Y de ellos de aceptar también. Y de ellos de aceptar también. Eso, bueno, nos deja ver que democráticamente estamos madurando un poco. Pero yo tengo una posición con respecto a eso. Yo pienso que sí, que esa reunión hay que ampliarla con los sectores laborales, con los sectores empresariales y los sectores sociales de este país, junto con el sector político. Haití es un tema ya de seguridad nacional. Haití está pasando por una situación que es un desastre humano, un desastre humano. Allí no hay orden, el Estado prácticamente no tiene control. No es simplemente que el Estado no funciona en su totalidad, porque ahí hay un Consejo Presidencial, pero prácticamente ha colapsado, las instituciones han colapsado, el crimen y la banda organizada se han apoderado del 90% de la capital. El año pasado, en el 24, según Naciones Unidas, murieron 4.500 personas en la calle fruto de la violencia en Haití. Esa gente está desesperada,
están pasando hambre, es un drama humano, de miseria humana, y no tienen otra retaguardia que la República Dominicana para venir. Pero sucede que somos un país pobre. Hemos sido bastante solidarios con el hermano pueblo haitiano, y es importante eso que se diga. Nosotros no podemos asumir una migración en masa para acá, huyendo de la miseria y la violencia. No podemos resolverlo solo. Por eso nosotros estamos planteando que hay que seguir los pasos del presidente Luis Abinader, que en todos los escenarios mundial está reclamando solidaridad para Haití a la comunidad internacional. Yo acompañé recientemente al presidente a Uruguay a la toma de posesión y nos reunimos con 4 presidentes latinoamericanos, y el primer tema que el presidente le ponía era la necesidad de la cooperación internacional para resolver la crisis de Haití. Yo he propuesto, y lo propuse en estos días, que el país tiene que aprovechar la Cumbre de las Américas de este año, de final de año, para poner el tema de Haití como uno de los ejes centrales de discusión. Porque nosotros no vamos a resolver solo el tema haitiano. Y repito, como he dicho, con discurso de odio, con marcha de odio, no vamos a resolver el tema. Aquí hay que buscar soluciones concretas. Aquí hay que acabar con la corrupción de la frontera, de empresarios, de militares, de políticos. Hay que acabar con eso, de compañías de autobuses. Precisamente en la última sesión del Senado, que fue el martes pasado, aprobamos ya la nueva ley que tiene que ver con trata de personas. Y ahí se estableció 30 años de prisión Tienen que empezar a para todo aplicarla. aquello, 30 años, Sí. para todo aquello que se encuentren traficando con personas. Muy bien. Gracias, don Antonio. Aproveche y pídale al Ministerio de Defensa que revele los nombres de las personas de sus Los que filas trafican que no con son personas. revelados. Deberían. Vámonos a pausa. Pero no quieren darlo. Gracias al senador Antonio Taveras Guzmán, Gracias a senador ustedes. de la provincia de Santo Domingo.